El toque final es que tenemos ahora un pequeño dispositivo para aprender algún concepto, pero necesitamos evaluar si realmente lo aprendió bien. Es cierto que ya tenemos las funciones de error, pero las funciones de error nos sirven única y exclusivamente para entrenar nuestro modelo. Tristemente, no nos sirven para saber si nuestro modelo ya nos sirve para el caso de uso para el que lo estábamos diseñando. Por ejemplo, si estábamos entrenando un perceptrón para distinguir entre perros y gatos, el error 0.05, ¿qué significa? ¿Significa que ya los distingue bien? ¿Significa que no? ¿O debería ser 0.0005? O a lo mejor un 5 o un 50 ya eran lo suficientemente buenos. La verdad es que no es tan directo interpretar qué significa ese valor numérico que nos está devolviendo la función de error. Para realmente saber si funciona o no ya nuestro sistema, lo que necesitamos son medidas que podamos interpretar en el dominio original de nuestro problema. Y para eso vamos a tener la que vamos a conocer como medidas de rendimiento. Una vez más, este concepto aplica en general al aprendizaje de máquina, pero hacemos un poco más de referencias a lo que vamos a hacer con las redes neuronales. Entonces seguimos en nuestro caso sencillo, que es el perceptrón. Recordemos que el perceptrón resuelve problemas de clasificación binaria, solamente nos va a decir si algún elemento pertenece o no a una sola clase. Entonces estamos todavía en el caso más sencillo. La primera herramienta que vamos a utilizar es la matriz de confusión. Esta es en realidad una tablita con 4 entradas muy sencillas y nos aplica, dicen, cuando se trata de evaluar a un clasificador. La función de error se usa para entrenar, pero no necesariamente sirve para indicar si el clasificador funciona correctamente o no. La matriz de confusión contabiliza los aciertos y errores efectivos que ha cometido el clasificador sobre un conjunto de ejemplares. Es decir, ahora sí vamos a contar cuántos clasificó bien. Para ello tenemos dos aspectos. Por un lado, bueno, en nuestro conjunto de entrenamiento, los ejemplares que estamos viendo estaban clasificados como negativos o como positivos. Ahora, comparemos con qué fue lo que predijo nuestro perceptrón. Predijo que no pertenecían a la clase, lo cual sería correcto. O, por ejemplo, en este caso, predijo que sí pertenecía a la clase cuando realmente no pertenecía. El segundo renglón sería, bueno, teníamos ejemplares que sí pertenecían a la clase y nuestro perceptrón dijo que no. Sí pertenecían y aquí dijo que sí. Entonces, observen que en la diagonal es donde están las respuestas correctas. Lo que tenemos de este lado es lo que está saliendo mal. Ahora resulta que hay de errores a errores. Dependiendo de nuestro dominio, puede ser que estos sean más importantes o tal vez estos. En general, obviamente, vamos a querer optimizar ambas mediciones, pero si tuviéramos que llegar a negociar por dónde estamos más dispuestos a perder, hay que considerar en qué dominio estamos. Y para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a tener medidas específicas que trabajan sobre esta tabla y resaltan algún aspecto u otro. Las dos mediciones más famosas para comenzar son precisión y recuperación, mucho más conocidas por sus nombres en inglés, precision y recall. En precisión, en lo que nos vamos a enfocar es en cuántas predicciones positivas fueron correctas, es decir, que aquellos elementos que pertenecen a la clase hayan sido identificados correctamente. Vamos a tomar el radio entre las predicciones correctas, positivas, y la suma de las predicciones positivas correctas y las predicciones positivas donde hubo un error. Entonces, por eso decimos que nos estamos enfocando en, bueno, si nuestras predicciones estuvieron bien o no. Ahora, en esta medición lo que vamos a enfatizar es lo siguiente. Dice, nos preocupa mandar a la cárcel a un inocente. Es decir, me está preocupando aquí en el nivel de precisión que yo esté clasificando a un ejemplar como positivo cuando en realidad era falso. Y bueno, podemos llegar a tener casos curiosos en los extremos. Supongamos que decimos, no, entonces todo el mundo es inocente. Bueno, resulta que esta medición entonces queda completamente mal definida, ¿no?
En el caso contrario, o bueno, complementario, tendríamos a la recuperación o recall, donde lo que ahora nos preocupa más son los casos. Dice, ¿cuántos casos positivos fueron detectados? Aquí nos importa mucho más detectar los casos positivos, que incluso si llegáramos a exagerar un poquito. Por eso vamos a tener el radio entre las predicciones positivas correctas, sí, las predicciones positivas correctas divididas entre la suma de las predicciones correctas y los errores donde dijimos que no era y sí pertenecía. Y aquí, por ejemplo, nos pasamos al dominio de la medicina, dice, donde nos preocupa más no detectar a un enfermo que a lo mejor diagnosticar como enfermo a una persona, empezar a darle tratamiento, darle más estudios. Pero dicen, bueno, por ejemplo, ¿qué tal si fuera una persona con cáncer? Sería mucho más grave no detectarla y que ese cáncer creciera y pudiera morir, que una persona que no tenía. Bueno, a lo mejor decir, ok, tenemos que estudiar más, darle un poco de medicina y después decir, bueno, no, parece ser que no pasó nada, ¿no? Entonces, obviamente los dos casos son malos, pero se considera mucho más peligroso que se pierda ahí a una persona que necesitaba tratamiento urgentemente. También hay que tener cuidado porque dice se puede obtener uno respondiendo siempre verdadero. Bueno, si todo el que viene ya está enfermo, le doy tratamiento. Pues no, también vamos a terminar ahí radiando gente que no lo necesitaba y la vamos a enfermar de otras cosas, ¿no? Entonces, este tipo de mediciones como precisión o recuperación no se utilizan solas. Por lo general se toman ambas mediciones al mismo tiempo, precisamente para no caer en este tipo de extremos y que nuestro sistema vaya a aprender a hacer algo de trampa. Otro detalle interesante que se puede observar es precisamente como aquí estamos trabajando con las predicciones positivas, BP y FP. Bueno, BP y FP están apareciendo aquí, precisamente en la columna de las predicciones positivas. En el caso de recall, que tenemos a BP y FN, observen que estamos en BP y FN, correspondería al renglón que se está enfocando en los casos positivos. Entonces, por eso se dice que precisión se fija en la predicción positiva y recall se fija en los casos positivos. Bueno, si estamos en algún dominio donde está más o menos balanceada nuestra preferencia en cualquiera de las dos direcciones, a veces es más rápido, en lugar de estar sacando ambas mediciones, tomar alguna medición que combine los efectos de ambas. Y bueno, me voy a saltar por el momento esta. Y esas son la exactitud y la función F. Me regreso un momentito. Esta que estoy mencionando aquí, la especificidad, dice cuántas predicciones negativas son correctas, es otra que podría llegar a ser interesante, pero no es tan común como las anteriores. Y bueno, aquí como vemos, lo que nos está importando más es detectar falsos, ¿no? Por ejemplo, tratar de detectar una pintura falsa o algo así. Entonces, para terminar, precisamente vemos cómo ocurren estos resúmenes. El más sencillo es lo que se conoce como accuracy. Lo vamos a traducir ahorita como exactitud. Observen que tenemos un problema cuando intentamos traducir accuracy y precision, porque los dos se traducirían al español como precisión. Entonces, bueno, aquí nos vamos a tomar la libertad de que como precisión suena más parecido a precision, entonces accuracy es a la que le vamos a cambiar un poquito y le vamos a poner exactitud. Pero por lo mismo, frecuentemente se van a encontrar en la literatura que se mantienen las palabras en inglés para no causar confusiones. Entonces, bueno, regresando a la definición matemática, en este caso lo que vamos a hacer es fijarnos en el total de predicciones correctas. Entonces queremos precisamente los que están sobre la diagonal, que son los verdaderos positivos más los verdaderos negativos, divididos entre el total de ejemplares sobre los que estamos trabajando. Otra medida muy útil es la que se conoce como la media armónica. La idea es que podríamos haber intentado tomar un promedio de precision and recall, pero matemáticamente tiene algunas desventajas por el motivo de que estos términos están definidos en términos de divisiones, son radios. Entonces, si intentamos simple y sencillamente sacar el promedio, la verdad es que las relaciones que vamos a obtener no están muy bien balanceadas. Entonces, se propuso
lo que se conoce como la media armónica y que nos va a dar los comportamientos esperados, como es que si ambas mediciones están mejorando, entonces el valor f va a tender a 1. Si ambas mediciones están mal, entonces esto va a tender hacia 0. La definición, bueno, nos pide dividir, más bien sumar y dividir entre los recíprocos de las mediciones a las cuales les queremos sacar la media, ¿no? Entonces de aquí está saliendo precisamente esta operación. ¿Y cuál utilizar de las dos? Bueno, la verdad es que f se recomienda cuando el conjunto de datos no está balanceado, como suele suceder cuando hay muy pocos ejemplares positivos. Hay tipos de entrenamiento o datos donde a lo mejor hay un montón de ejemplares donde no ocurre la clase que nos interesa y hay muy poquitos ejemplares donde sí está presente. Entonces este tipo de medición va a lograr balancear un poquito más esa diferencia. Más adelante, conforme vayan entrenando sistemas, iremos viendo cómo funcionan estas mediciones. Por lo pronto, si quieren checar un poquito más respecto al tema, les recomiendo estas referencias.